Bueno, y conforme al tema anterior, del video anterior, en el último punto en lo que nos quedamos de por qué exportar, bueno, también se tienen que tener las ventajas empresariales de la exportación. Y esto como empresa pues te sirve demasiado. ¿Por qué? Pues porque te mejora la competitividad e imagen de la empresa, también te hace una mayor estabilidad financiera en la empresa por flujos de otras divisas, te ayuda a mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú producías 100 celulares y tu producción y tus empleados daban para 1000 celulares, bueno, ahora con esto de la exportación tienes la capacidad para poder cumplir con la demanda. Es decir, que ahora no, puedes, no vas a hacer nada más 100, vas a hacer 1000 si es que tu capacidad instalada de producción lo daba. La reducción de costos, esto debido a la alta demanda y a las economías de escala, los accesos a nuevos mercados, para conocer qué es y cómo se vende tu producto, también que los menores riesgos por variación de la demanda interna. Se tienen recomendaciones para el futuro exportador, esto lo tienes que tener muy, muy en cuenta, que es, pues obviamente tener una actitud emprendedora, es decir, que siempre busques la globalización, innovar, estar tras llevar tu producto a todo el mundo, conocer el proceso productivo y de todo lo que tú estás moviendo, cómo es que se inicia desde la pequeñísima parte, el pequeñísimo tortillo hasta el ensamble. También se tiene que evitar las confusiones en el momento de negociar, siempre se tiene que ser muy franco y muy directo en la hora de negociar. Y esto también es el punto de abajo, que se tiene que cumplir con exactitud todo lo que se pacta, el precio, la calidad, el tiempo de entrega, la remisión de documentos, la forma de pago en que se está pactando. Y se tienen que cuidar las muestras de tu producto, es decir, este es un error muy común que no son representativas de lo que se está vendiendo. Entonces se tiene que tener muy, muy en cuenta de qué es tu producto y qué me representa mi producto, cuánto es lo que vale y qué es lo que te ofrezco yo como producto. Tienes que dar la flexibilidad y la rapidez a la toma de decisiones, y mantener una comunicación constante con el cliente, servicio postventa, por ejemplo, y seguir estando con él, eh, y dándole. Se tiene que involucrar toda la organización desde, como lo dije hace ratito, desde el tornillito que se estaba poniendo hasta el ensamble y hasta que le llega a las manos al cliente. Todo tiene que estar unido como organización. Se tiene que realizar un adecuado análisis financiero, pues porque se tienen que tener bien las cuentas, todo lo que entra, todo lo que sale, se tiene que cumplir con las certificaciones, porque este es un punto muy importante y es que tu producto, una certificación puede darle un plus, una ventaja competitiva a comparación de otros productos que tú tienes, perdón, que están compitiendo contigo. El producto que tú tienes representa una mejor calidad, representa un mejor precio, representa y una norma de calidad te da ese plus. ¿Por qué? Porque pues está certificada de que tu producto contiene solo cosas de calidad. Se tiene que estar atento y realizar los cambios que el proceso logístico exige, por ejemplo, el transporte. Se necesita un cambio, si por ejemplo tu producto tiene que ser eh, llevarse de manera rápida en una semana, estar del otro lado del mundo, bueno, te tienes que adaptar al cambio y en una semana tener que llegar a donde está. Eh, Se tiene que contar con los esquemas de promoción, es decir, IMEX, Altex, Prosec, Drawback, todos los que el gobierno te puede apoyar se tienen que tener dependiendo de tu régimen. Se tiene que innovar pues a través del comercio electrónico, es decir, que llegues a la internet. Se tiene que considerar los apoyos y servicios que se ofrecen. Bueno, los errores más comunes en los que se incurre en la actividad exportadora es la entrada a la actividad de exportación por casualidad y no por estrategia. Es decir, que yo no quería que mi producto llegara a China y por alguna razón mi producto llegó a China y ahora pues por casualidad lo estoy vendiendo. No, ese es un error muy grave, puesto que si tú no estás conociendo el mercado, si tú no estás al pendiente de todo, pues por casualidad las cosas no se van a dar y vas a tener un estanque ahí. La diferencia que se tiene que tener entre la calidad de las muestras y la calidad de producción, eso es muy importante también. Se desconoce la cultura de negocios en el extranjero, es decir, lo mismo que expliqué en el mismo ejemplo, si mi producto lo quiero llevar a China,
Tengo que saber cómo se mueve la cultura de China, en qué son apegados, qué hacen, qué no hacen, cuáles son los tabús allá, qué me afecta a mí, que a ellos no, qué le afecta a ellos, que a mí no, y qué mi producto puede tener alguna mala reputación debido a su cultura. Y trabajar con suposiciones, esto es con el punto anterior, que se tiene que hacer un estudio de mercado y no solo decir, a ver, los chinos dicen esto, no, se tiene que hacer un análisis de mercado completo y en China así son las cosas, si es necesario vas tú a China, conoces toda la cultura de China y dices, ok, en China se hacen así las cosas y todo es así. Y no se trabaja con suposiciones, no se dice, ah, pues es que me dijeron que en China hacen esto. No, eso es un error muy grave. También se tiene que cotizar sin tener en cuenta el detalle, es un error muy común. Este, también el hacer caso omiso a todos los imprevistos que pueden afectar una entrega a tiempo, porque existen casos fortuitos y de fuerza mayor y hay que, bueno, los de fuerza mayor pues no los puedes prever, pero los de caso fortuito sí, hay que tenerlos de, en cuenta. Completar pedidos con saldos también, eso es un punto muy importante. Y no hacer investigaciones sobre tendencias de moda. Eso es un punto también muy importante porque la verdad mucha gente se deja influenciar con lo que puede estar de moda en este momento. Y sí, por ejemplo, los spinners estuvieron de moda una semana, pero en una semana misma también se van de moda y cambia y tu producción deja de ser eficiente. El olvidar el tiempo empleado en la curva de aprendizaje también, eso es un punto muy importante, y un inadecuado manejo del aspecto de la exclusividad, pues es decir, tienes que saber qué es lo que tú como producto puedes estar exclusivamente. Bueno, también tenemos lo que es el producto, el mercado y las regulaciones. Esto lo puse conforme a el producto, lo que es el mercado y todas las regulaciones que se tienen que tener en el mercado. Bueno, un producto que es el punto de partida del producto es identificar qué se venderá en los mercados extranjeros y posteriormente seleccionar el mercado, ese es el punto después. Y la forma de ingresar a un punto importante por considerar es que mecanismos se deben utilizar para poder ser competitivos. El mercado, ya después de que tú tienes un producto, tienes que saber a qué mercado lo vas a llevar. En el mercado, una vez que se ha seleccionado el producto que se desea y se puede exportar, se debe analizar el posible o posibles mercados de destino este, para determinar un mercado objetivo. Es decir, como lo puse en el ejemplo, lo vas a llevar a China, sí, pero ¿a qué nicho de mercado de China? O sea, hay muchos consumidores, hay gente que consume más un producto que otro, hay gente que le gusta más un producto que otro y se recomienda primero explorar en términos de los mercados que ofrecen ventajas arancelarias a México. También eso es un punto importante. Y de ahí tienes que saber todas las regulaciones que se tienen en un país al que vas a exportar. Por ejemplo, que aquí puse que es un arancel. Bueno, el arancel es un impuesto que se aplica a la importación o exportación de mercancías para efectos de ley o comercio exterior. Esto es de México, pero por ejemplo, si tú vienes de otro país y vas a exportar aquí, bueno, se tiene que saber qué regulaciones tienen. Este, también se tiene que tener las medidas contra prácticas desleales de comercio internacional o la clasificación arancelaria. Este, Eso es una medida contra prácticas desleales del comercio internacional. También el acceso al arancel preferencial en mercados específicos, eso también es una práctica desleal. Y el tratamiento arancelario, que hay que tenerle mucho énfasis en eso. Y todo lo que son las reglas de origen, que son, bueno, prácticas para comercio internacional. Los tratados de libre comercio, bueno, México es el país que cuenta con más tratados de libre comercio, como dato curioso. El Tratado de Libre Comercio México-Panamá, el Tratado de Libre Comercio México-Chile, el Tratado de Libre Comercio México-Colombia, el Tratado de Libre Comercio México-Israel, el Tratado de Libre Comercio México y Centroamérica, que engloba con Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de México con la Asociación Europea de Libre Comercio, no son las mismas. El Tratado de Libre Comercio de México y Uruguay. Y también se tienen acuerdos. México también es uno de los países con más acuerdos en el mundo.
no con el MAD, pero sí con muchos, y que está el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón, la Asociación Latinoamérica de Integración, el ALADI, que es uno de los más famosos y concurridos, el acuerdo al alcance regional, los acuerdos al alcance parcial, acuerdos con complementación económica y el Sistema Generado de Preferencias SGP, el acuerdo de integración México-Perú y otros certificados de origen. Bueno, ¿cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Primero hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué son las regulaciones no arancelarias en el comercio exterior e internacional? Bueno, existen dos, las regulaciones arancelarias cuantitativas, que son los permisos de exportación e importación o cupos, y las medidas contra prácticas desleales del comercio. Ok, las regulaciones no arancelarias cuantitativas, como lo explica aquí, pues se tienen que tener por ejemplo, un producto, cuánto es el límite para traer a importarlo a México, pues para que no afecte al comercio nacional. Esa es una medida arancelaria cuantitativa, es decir, ponerle un límite a ese producto. Bueno, las regulaciones no arancelarias cualitativas son las regulaciones de etiquetado, las regulaciones de envase y embalaje, el mercado de país de origen, regulaciones sanitarias, normas técnicas, normas de calidad o regulaciones ecológicas. Y como les decía anteriormente, la ISO 9000 que entra en esto, lo puse de este lado, pues porque la ISO 9000 es un punto muy importante para lo que son las regulaciones. La ISO 9000 no te evita, pero te facilita el proceso en cuestión de regulaciones. Es decir, si tú tienes un producto con ISO 9000, está certificado y por lo tanto, por ende, tu producto va a ser más fácil de procesar en el despacho aduanero. Existe la ISO 9000 y la ISO 14000, que son las más importantes en esto del comercio exterior. Bueno, ahora, ¿cuáles son los objetivos principales de la ISO? Como les dije, está la ISO 14001 y la ISO 9001, que son las más importantes. Y bueno, ¿qué es la ISO? La ISO es una organización internacional dedicada a la elaboración de normas que abarcan todos los campos técnicos en diferentes sectores, incluyendo a los proveedores de servicio. Y pues bueno, esta organización cuenta con un sistema que se denomina Sistema de Administración ISO, que se incluye entre otras las familias de normas de ISO 9000 y las ISO 14000 o 14001, las cuales se han constituido como el lenguaje internacional de las operaciones en empresa a empresa. Bueno, en documentos y trámites, ¿cuáles son los registros previos a la exportación? Que es el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, el Padrón de Exportadores, la propiedad intelectual o industrial, el registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, que es el CIEM, ante la Cámara correspondiente, claro. Y también se tiene que tener la autorización de uso del logotipo, de hecho en México, como lo puse aquí. Bueno, ahora, esa es una pregunta muy importante y que a mucha gente le da miedo. ¿A qué precio tengo que exportar? Bueno, el exportador debe tener un conocimiento preciso del costo que se ha incurrido para fabricar o comercializar un producto destinado a la exportación. Es decir, si tú deseas hacer un producto, ¿cuánto te cuesta ese producto? ¿Cuánto te cuesta la materia prima para fabricar ese producto? ¿Cuánto te cuesta los costos variables de tu empresa? Las nóminas, etcétera. Aparte de todo eso, ya que sacas un costo después de todo eso, bueno, se tiene que también tener en cuenta los costos si es que tú deseas exportar, cuánto me cuesta llevarlo hasta tal parte del mundo. Y es por eso que está la metodología que se define, es el pricing o el costing, que es pues, en inglés el precio